El cristianismo de a de veras. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que algunos viniesen de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2, 11 al 21. Hoy quiero hablarles acerca del cristianismo, del auténtico cristianismo. La Escritura nos muestra en el libro de los Hechos que es en Antioquía donde a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos, es decir, eran personas reconocidas por actuar, por hablar y por vivir como nuestro Señor Jesucristo. Eran una iglesia celosa, temerosa de Dios, fiel, trabajadora, santa, verdaderos cristianos en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, se presenta un problema dentro de la iglesia porque algunos hermanos no andaban rectamente. El problema de las iglesias hoy es que están llenas de personas que solo simulan ser cristianos, pero no lo son de verdad. Con esto quiero decir que son personas posiblemente salvas, pero cuya vida no se parece nada a la de Cristo. La necesidad de vivir un cristianismo auténtico es más necesaria hoy que nunca, porque conforme avanza el tiempo, el cristianismo cada vez es más ligero, más liviano, más moderno, es más tibio, más emocional, pero menos bíblico, menos celoso, menos fiel. Solo la Biblia nos puede enseñar cómo vivir un cristianismo verdadero. Y esto nosotros lo vamos a comprender en esta mañana en 3 aspectos. Primeramente, siendo fieles a la verdad. Pablo apenas estaba comenzando su ministerio. Era el más nuevo de los apóstoles, pero no tenía temor de resistirle a Pedro cara a cara. Y esa expresión resistir no habla acerca de argumentos o cartas, habla acerca de confrontación. Él confrontó a Pedro, el que era tal vez el principal apóstol de entre los 12, y le resiste cara a cara por lo que estaba haciendo. Pedro con sus hechos había negado la verdad. Se retraía, se apartaba, porque tenía temor. Lo que nos dice el pasaje es que antes Pedro había convivido con los discípulos gentiles, los que no eran judíos, y lo hacía y comía con ellos y estaba bien. Pero cuando Jacobo, el pastor de la iglesia de Jerusalén, envía gente para ver cómo está la situación, eran personas judías, creyentes, pero judías de raza. Y Pedro sintió temor. Hoy muchos han comenzado a vivir vidas infieles al Señor por temor a ser señalados, por temor al qué dirán. Mientras ellos iban a la congregación solos o nadie más lo sabía, estaban bien. Pero cuando más personas comienzan a saber de su identidad ahora como cristiano, comienza a haber temor, comienza a haber ese recelo de el qué dirán. La palabra fiel significa que es de carácter
inamovible. Y nosotros debemos de ser fieles, con ese carácter. El problema mayor de Pedro no fue que aparentaba seguir siendo judío, sino que estaba negando la fe en Dios. El versículo 14 nos dice: pero cuando vi que no andaba rectamente, es decir, que no era fiel, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué los obligas? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Él estaba negando la fe de Dios. Dios había hecho libres a todos los hombres sin ningún requerimiento de la ley judía, ni el bautismo, ni el comer con manos lavadas, ni ningún tipo de otro ritualismo. Y Pedro estaba negando todo eso. Y lo peor de todo es que había arrastrado por su hipocresía a todos los judíos que estaban en aquella iglesia. Recordemos que las comunidades se componían de judíos y de gentiles. Y seguramente en Antioquía había hombres de ambas razas, gentiles, es decir, que no eran del pueblo judío. Y habían judíos como Pedro, como Bernabé. Y en la hipocresía, y esto es lo más llamativo de este asunto, la palabra hipocresía. Pedro estaba siendo hipócrita, porque a pesar de ser alguien salvo y de conocer la verdad, no estaba viviendo conforme a ella, y en su hipocresía había arrastrado, él mismo había jalado a los otros judíos que estaban en aquella iglesia, hasta el propio Bernabé, que era el principal de aquella iglesia. Si usted tiene un vaso de barro y hoy lo pone al sol, y mañana en la lluvia, y pasado mañana otra vez en el sol, y en la lluvia, y en el sol, y en la lluvia, y lo va cambiando, ¿qué va a suceder? Se va a romper, no va a soportar. Lo mismo va a pasarle a nuestro cristianismo si no nos decidimos por tomar un lado. Y como nos dice la Escritura, ¿hasta cuándo claudicaremos? Elías decía esto al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero no estés entre dos pensamientos. Claudicar es: ¿hasta cuándo te rendiréis? ¿Hasta cuándo estaréis sumisos entre estos dos pensamientos? Como cristianos a veces estamos viviendo de esta manera. Quiero ser cristiano, pero también quiero estar en el mundo. Y nuestra vida se va a quebrantar, porque Dios la va a quebrantar. Porque para el Señor claramente lo enseña. Él dice: por cuanto no sois fríos ni calientes, sino tibios, para mí eres desagradable, te vomitaré de mi boca. No está hablando de perder salvación, por supuesto que no. Está hablando acerca de el desagrado que provocamos en el Señor al vivir vidas así. Y si usted elige el mundo y elige vivir como el mundo, adelante. Nadie le va a hacer resistencia, nadie se le va a oponer. Es una decisión libre de usted. Pero si usted decide elegir a Jehová, elegir a Dios y la vida que Él nos ha dado, entonces hay que sustentarnos en Él. Y este es el segundo aspecto. No solo, como vimos, siendo fieles a la verdad, sino también sustentando nuestra vida en el sacrificio de Cristo. El Evangelio, las nuevas de salvación, es el mensaje más maravilloso del mundo y de toda la historia. Tiene poder no solo para salvar las almas, sino de cambiar completamente las vidas de las personas que aceptan el mensaje y que obedecen al Evangelio. La verdad del Evangelio es esencial para poder vivir una vida cristiana. Podrás vivir como evangélico, como nos llaman algunos, por creer en los evangelios. Podrás ser un protestante, por creer ese movimiento de la reforma, de la protesta. Pero solamente puedes vivir como cristiano cuando vives como Cristo. En el pasaje vemos claramente que Pedro mismo no vivía como judío. Ya no guardaba la ley porque sabía que había libertad en Cristo.
Pero él mismo estaba buscando que los gentiles vivieran con cargas que ni él mismo ni nadie había podido llevar. Creer en Jesucristo es más que solo entregarle nuestro destino eterno, es entregarle todo nuestro ser. Nuestra confianza diaria es que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarnos, que su sangre, el sacrificio de su ser, nos ha limpiado de todo pecado y que no seremos condenados con el mundo en su venida. Sin embargo, nosotros seguimos pecando. ¿Por qué? Si Cristo ya nos ha salvado, ¿por qué entonces seguimos pecando? Porque es parte de nuestra naturaleza. Pero cuando pecamos, es cuando nos damos cuenta de que el Evangelio no solo es útil al principio de nuestra vida como creyentes. El Evangelio no es un boleto de entrada, que gastas una vez y te lo rompen y tienes acceso y listo. No, el Evangelio es algo como una membresía, es algo que te acompaña siempre y que te da beneficios en cada aspecto de tu vida. Mientras más y más buscamos ser hallados justos, más nos damos cuenta de nuestra incapacidad para esto. Mientras más yo me acerco a Dios buscando ser santo y buscando ser bueno, me doy más y más cuenta de lo vil y menospreciable que realmente soy. Mientras más analizo mi vida buscando cosas buenas, más me aterro de todo lo feo y de todo lo malo que encuentro. Solo Cristo, con su sacrificio, tiene el poder para limpiar y perdonar nuestros pecados. Y es por Él que podemos vivir vidas diferentes y vidas buenas y vidas en abundancia. El sacrificio de Cristo no se quedó en la cruz, es algo constante. Él sigue a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y las marcas en sus manos, en sus pies y en su costado son la prueba clara y viviente de que Él sigue haciendo la obra de justicia que nadie más puede hacer. Es por Cristo porque podemos vivir. Y es la tercera característica que necesitamos para tener un cristianismo verdadero. Hemos visto que debemos de ser fieles a la verdad, debemos sustentarnos en el sacrificio de Cristo, pero debemos también morir a nosotros mismos. El Señor dijo claramente: el que quiera salvar su vida, éste la perderá, pero el que pierda su vida, éste la salvará, éste la hallará. Debemos morir a nosotros mismos. Cuando nosotros leemos los últimos versículos del pasaje que leímos al principio en Gálatas 2, versículo 20-21, encontramos una verdad muy importante. La ley solo tenía la capacidad de matar. Y cuando vamos a la ley para ser hallados justos, la ley no da vida. Es por eso que no concordamos con los grupos que dicen que hay que guardar rituales u ordenanzas para poder ser salvo. La Escritura es muy clara al decirnos que somos salvos no por obras, de ninguna clase, ni por el bautismo, ni por el guardar el día sábado, ni por lo que comemos, ni por ninguna otra obediencia. Somos salvos por fe y por gracia. Cuando nosotros vamos a la ley, no hay vida, hay condenación, porque al hallarnos ante la ley no nos felicita y nos dice: bravo, has cumplido con todo este mandamiento. No, la palabra en la ley nos enseña que somos pecadores y nos dice: tú debes de morir porque has fallado. Pero eso es bueno, porque entonces vemos nuestra necesidad de Cristo y nuestra necesidad de Dios. Si usted no fuera al médico y le dijeran: ¿sabes qué? Tienes una enfermedad que si no te tratas ahora es peligroso y puedes morir, jamás trataríamos esa enfermedad. Y es bueno que la ley nos enseñe que somos pecadores y que estamos perdidos y que estamos condenados, porque entonces la única solución y el único remedio es Cristo. Entendemos que la vida solo está en Cristo y en nadie más. No hay ningún otro intercesor, porque sabemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Ser crucificado con Cristo significa morir a nuestras propias capacidades. Significa decirle al Señor: yo no puedo, pero tú sí puedes, tú pudiste. Y tú siempre podrás, Señor. Pero también significa morir a nuestro orgullo,
reconociéndole a Él como el único y suficiente Salvador y bienhechor de nuestras vidas. Es reconocer que nosotros no tenemos la capacidad y que jamás podremos. Es bajarnos del orgullo y poner a Cristo en el trono de nuestra vida. Las palabras del apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, significan morir a nuestros anhelos y a nuestros sueños, a nuestra perspectiva de vida, para darle a Él la oportunidad de obrar y glorificarse en nosotros. Yo sé que tienes anhelos de estudiar una carrera, de tener cierto negocio, de tener cierto tipo de familia, ¿y si Dios te lo negara? ¿Y si esos sueños el día de hoy se derrumbaran? ¿Qué pasaría con tu vida? ¿Se termina? No, no se termina, porque Dios tiene planes maravillosos para nosotros, siempre y cuando quieras hacer su voluntad. Y cuando me refiero a estos planes, no significa que Dios te va a dar riquezas, abundancia, fama y gloria. Significa que tú vas a estar en su voluntad. Y saber que estamos en su voluntad es perfecto para alguien que quiere ser fiel y que quiere agradar al Señor, para alguien que está muriendo a sí mismo. Significa decirle cada día: Señor, Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú. Significa que mi propósito es que la gente ya no me vea a mí, ya no vea a Juan, ya no vea a Pedro, ya no vea a Miguel, ya no vea al líder, ya no vea al diácono, ya no vea al pastor, ya no vea al siervo, no. Ya la gente no vea a este joven, a este hermano, no. Mi propósito es que la gente vea a Cristo. Ese es mi propósito. Él ya murió. Ya no lo busquen. Él está muerto. Pero Cristo está vivo. Se deja ver. Por sus actitudes, por su forma de responder, por sus cualidades. Es irónico. Pero morir a nosotros mismos es la única manera de tener vida verdadera. La muerte de Cristo no fue en vano. Él vino a morir para que yo pudiera vivir. Y ahora yo debo morir para que la gente vea a Cristo vivir en mí. Dice el versículo 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y aún lo que vivo hoy en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hace un tiempo veía que en la preparación de un piloto aviador del ejército estadounidense, en un solo piloto, desde que él entra a la academia militar, se especializa en la academia de aviación, toma todos los cursos, todas las materias y gradúa como un piloto aviador del ejército de los Estados Unidos, que es donde tienen este tipo de controles y de gastos. En un solo piloto se gastan millones. Actualmente no tengo el dato de cuánto se pueden gastar, pero en aquel entonces gastaban alrededor de $10 millones para preparar a una persona. Eso era más o menos el coste de inversión, entre alimentación, nutrición, ejercicios, maestros, equipo, todo. Y posiblemente se quedaba corto. Imagine que van esos pilotos, pero ese piloto, antes de volar el primer avión, dice: ¿sabes qué? Como que esto no es para mí. Creo que hoy mejor me voy a dedicar a hacer otras cosas. Creo que hoy voy a dedicarme a ser un ladrón, a ser un pordiosero. Menciono esto porque no quiero denigrar ninguna otra profesión. No quiero decir alguna profesión o algún oficio y que alguien se sienta mal. Pero imagínense que esta persona dice: ¿sabes qué? Ya no quiero dedicarme a esto. Quiero dedicarme a vagar, a estar en mi casa, a ser libre. ¿Se imagina la inversión puesta en él para que él diga: ya no quiero hacerlo? Ahora, ¿cuánto costamos nosotros? Vea la inversión que hizo Dios. La Escritura nos dice que nosotros no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata,
Sin duda, si fuera así, el hombre daría todo lo que tiene para poder alcanzar la salvación y para poder tener una vida buena, una vida en abundancia como la que ofrece Cristo. Pero no es así. La Escritura nos enseña claramente que fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo, derramada en una cruz, de la cual ninguno de nosotros éramos merecedores, pero que por gracia el Señor nos dio y ahora a través de la fe podemos alcanzarlo. Si esa salvación, que costó tanto la propia vida del Hijo de Dios, nosotros la desechamos y la pisoteamos, lo que estamos haciendo es lo que dice la Escritura: estamos pisoteando la sangre de Cristo. Estamos nosotros menospreciando todo lo que costó, todo el sacrificio, su pureza, su pasión, la obra que Él continúa haciendo, la seguimos despreciando al vivir vidas que no son agradables. Así que te pregunto, ¿qué decisión tomas? Porque nuestra vida cristiana es de decisiones, no de emociones. No es de emocionarnos con un mensaje y decir, esto me tocó y quiero hacerlo, y simplemente que se quede en un deseo. Nuestra vida debe de sustentarse en decisiones firmes que no cambien. Así como la decisión del Señor de venir y salvarnos no cambió, porque era una decisión firme. Nosotros tenemos que tomar decisiones y no esperar. No decir, el próximo mes, la próxima semana, el próximo lunes comienzo con estas cosas. Sino decir, hoy decido que voy a ser fiel a Dios. Hoy decido que voy a sustentar mi vida en el sacrificio de Cristo, velando por mi vida espiritual. Hoy decido morir a mí mismo, a mis intereses, a mis luchas, a mis pruebas, a mis temores, y voy a vivir para Dios, y voy a dejar que Cristo viva en mí. Eso es lo que necesitamos como creyentes. Deje de pensar en lo que su iglesia necesita. Piensa en lo que su propia vida necesita. La iglesia es muy importante, sí, pero una iglesia se compone de miembros que sean cristianos verdaderos, cristianos de hueso colorado, diríamos aquí. Necesitamos cambiar, necesitamos que nuestra vida sea de impacto. Y si tú nunca has conocido del Señor, lo necesitas. Porque de ninguna manera vas a poder encontrar una vida en abundancia, una vida que tenga realmente un propósito y un valor real, aparte de Cristo. Ve a las personas con mucho dinero, con mucha fama, con muchos bienes materiales. Pero créeme que si no tienen a Dios, todo eso es polvo y todo eso no sirve para nada. No trasciende y no tiene ningún valor en la eternidad. Si tú nunca te has acercado a Cristo, también hoy es el día de tomar esa decisión. El Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tú nunca has tenido un encuentro con Cristo, el Señor te invita, dice, venid luego y estemos a cuentas. Ven hoy a Cristo, confiésale como tu Señor, como tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y acéptale a Él como el Salvador de tu vida. Espero que este mensaje nos haga reflexionar y que el Señor, con su gracia, nos mueva a tomar decisiones correctas para que vivamos la vida que a Él le agrada. Que Dios te bendiga.